Tiene la palabra. Gracias, autoridad, con el debido respeto a su labor interpretativa y a su magistratura. Como autoridad jurisdiccional, muy respetuoso de su autoridad, el abogado Rommel Leonardo Ipa Mozarabia, asumiendo la defensa técnica material amplia y restricta con relación al auto que viene en sala de apelaciones, haciéndole recuerdo a su digna autoridad que su autoridad se circunscribe a lo que establece el 398, los aspectos cuestionados que vienen en jerarquía en alzada. A esos aspectos vamos a interponer 10 agravios con relación a esa resolución que viene en alzada, y el primer agravio, señor juez, señor vocal, es una motivación arbitraria por la falta de objetividad e incongruencia en la resolución de la juez ad quo, toda vez que su autoridad podrá revisar en todos los elementos que funda su resolución la juez ad quo. En primer lugar, con relación al 233 numeral 1, su autoridad, con relación al principio de la probabilidad de autoría, establece que los elementos en los que se basa la probabilidad de autoría es un elemento social y un elemento forense. Sin embargo, su autoridad podrá valorar que eso es incongruente y que no hay una debida motivación en su fundamentación, que es una motivación arbitraria, porque prácticamente no concurren los elementos del iter crimine, es decir, la imputabilidad, la culpabilidad, el dolo, la acción y la conducta. ¿Por qué? Porque el juicio de tipicidad claramente establece, ante un supuesto de hecho, está el verbo rector, está el verbo nuclear, están los sujetos activo-pasivo, el elemento interno, el elemento material, y cuál es la conducta del imputado que se subsume. En esta fundamentación que hace la juez ad quo con relación a los insumos que le trae el fiscal, prácticamente ella hace una errónea valoración en esa prueba. ¿Por qué? Porque solamente valora un elemento social y forense. Nuevamente reiteramos con relación al 233 que no se cumplen los requisitos exigidos en la ley garantista, la 1173, y ya Claude Rauxin en su libro Derecho Procesal Penal ha establecido, señor juez, señor vocal, que el proceso penal del Estado absolutista ha sido destruido por la ilustración y el liberalismo. Es decir, no estamos bajo ahora una condena anticipada y no estamos bajo la barbarie, como lo decía Jiménez de Ansúa. Es decir, no podemos condenar por condenar o establecer o adecuar juicio a nuestro criterio solamente sin fundar realmente cuáles son los elementos, los insumos a colación que trae justamente las partes, en este caso, que participan en el presente proceso. Por eso aquí hay una motivación arbitraria por parte de la juez ad quo y la falta de motivación incongruente en esa errónea valoración de la prueba, incumpliéndose los requisitos exigidos por el 233 numeral 1 y 2. Y claramente, en la teoría del delito, usted sabrá en su autoridad que los grandes precursores ya de la escuela filosófica italiana han establecido que ya no se basan en meras presunciones abstractas. Hoy claramente tiene que ser de manera objetiva, determinante y taxativa, cumpliéndose los principios de razonabilidad y legalidad. Es decir, se debe cumplir también con lo que establece el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, la verdad material. Por lo tanto, dejando en un aspecto justamente lo que establece la escuela tradicional, bajo ese absurdo ya de abuso de detención preventiva, que hoy no tiene que compilarse cuando no existen nuevamente, y voy a ser reiterativo, porque la juez ad quo solamente toma ese elemento, el social y el forense. Y es más, máxime, señor vocal, cuando el forense no determina y prácticamente no dilucida ningún elemento consistente que determine que existió el delito de violación. Es decir, se basa en un subjetivismo que puede ser que concurra o no la violación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto su autoridad que estamos ante un delito donde se juzga la perspectiva de género, el enfoque interseccional, la ley 348, la 001 quebrado 2019-S1, la 353 quebrado 2018-S2, sin embargo, no nos olvidemos, y como segundo agravio que voy a exponer ante su autoridad, es el incumplimiento del artículo 180 y la lesión al artículo 6 en concordancia con el 116 numeral 1, la presunción de inocencia, el pro homine y el pro persona. Porque aquí debe valorarse justamente el test de ponderación su autoridad. Y debe tomarse en cuenta esa proporcionalidad que en caso de duda siempre en favor del imputado. La ley más favorable debe prevalecer al imputado y no solamente a una víctima, cuando nosotros evidentemente respetamos los principios del testimonio y la veracidad, los principios de este tipo de género y condenamos este tipo de delitos porque somos defensores de mujeres realmente víctimas de violencia contra la mujer, pero en este caso concreto no concurren y no hay elementos materiales que sustenten esta acusación, su autoridad. Por lo tanto, también, como tercer agravio, voy a exponer el incumplimiento, su autoridad, de lo que establece el control convencional, el 410, con relación al 256 y el artículo 1 de la ley 348. A esos aspectos voy a dar lectura a su autoridad. La ley 348 establece
marco constitucional. La presente ley se funda en un mandato constitucional y en los instrumentos, tratados y convenios internacionales de los derechos humanos ratificados por Bolivia, que garantiza a todas las personas su autoridad. Es decir, aquí claramente dice a todas las personas. En este caso el imputado no solamente se inclina hacia la mujer. Por lo tanto, como siguiente agravio también, el incumplimiento del artículo 54 con relación al artículo 3, la imparcialidad e independencia del juez, lesionando también el principio de igualdad de las partes, porque se parcializa hacia una víctima, su autoridad. Por lo tanto, se está lesionando flagrantemente los derechos fundamentales y las garantías constitucionales del debido proceso en esa vertiente, en este caso del mi defendido, el imputado. Y a esos aspectos de su autoridad, vamos a ir a los riesgos procesales que han quedado latentes. Ha quedado latente el 234 numeral 2 y el 234 numeral 7 y el 235 numeral 2. Y si leemos claramente la resolución que viene en alzada con relación al 398, que vamos a cuestionar, claramente la juez es incongruente en su autoridad, y me voy a permitir darle lectura. ¿Cuál es la incongruencia de la juez? Ella misma indica, con relación al trabajo, al ser comerciante, y eso también se dijo ante el Ministerio Público, es decir, hay dos elementos aquí de ratificación, donde la juez reconoce que él es un comerciante, y se presenta un acta de verificación laboral ante su autoridad, para que la autoridad valore que él trabaja en una licorería como comerciante. Ahora, ¿qué pasa? De manera vaga y de manera irracional y arbitraria, la juez indica que lo haya un poco confuso que el imputado indique que es comerciante cuando la documentación que se presenta es empleado en una licorería, su autoridad. Todos sabemos que la jurisprudencia constitucional, por vastas sentencias constitucionales, establecen que lo dicho por un notario cuenta como verdad. Se ha presentado el muestrario fotográfico, el acta de verificación laboral, lo certificado por una autoridad notarial de instrumento público que tiene calidad de juez, donde indica sí, el señor es comerciante, se ha constatado en el lugar y sí, evidentemente, he verificado que es un comerciante que trabaja en licorería. ¿Por qué la juez lo haya de manera vaga confuso? Esto es arbitrario y esto es incongruente por parte de la jueza Cubo en su vertiente del 234 numeral 2, la vertiente trabajo, su autoridad. Ahora vámonos con relación a la vertiente del 234 numeral 7, que ha dejado latente también el juez Cubo. Y el juez Cubo en la vertiente del 234 numeral 7, de manera vaga también y arbitraria, en esos dos elementos que hemos mencionado recientemente, indica, está latente el numeral 7, por este delito ya se toma un peligro para la víctima por las amenazas que tenía de violar a su otra hermana, que es gemela, a ver el peligro, que decide hacer la denuncia, con esto demuestra que es el peligro para la víctima. Otra fundamentación vaga, no hay una fundamentación legal, lesiona la legalidad, lesiona la primacía normativa de la norma jerárquica, lesiona la legalidad, lesiona la congruencia, solamente meras presunciones abstractas, lesionando lo que establece la ley 1173, que es una ley garantista, que ya los grandes funcionalistas han dicho, estamos bajo una garantía del debido proceso, la presunción de inocencia y los tratados internacionales. Y solamente en 3 parágrafos dice, no, está latente el numeral 7 porque sí, está amenazando y puede ser. Eso no debe ser de esa manera, por lo tanto, consideramos que es un agravio y causa un perjuicio latente para nuestro defendido. Y con relación al 235.2, su autoridad podrá leer en la decisión, habiendo leído ya el obiter dictum de la presente resolución, en la decisión de la jueza Cubo, la juez toma los siguientes elementos, su autoridad, en el por tanto indica, con relación al 235.2, en esta fase debemos ingresar y compulsar todas las documentales en las cuales se encuentra interrelacionado el peligro de fuga y la obstaculización, y se ha hecho una errónea valoración de la prueba en la última parte, porque indica que la misma juez lo reconoce. Permítame un segundo, su autoridad, lo tengo aquí está. Con relación al 235.2, la víctima se encuentra amenazada y atemorizada. ¿Y cuál es la prueba? Solamente lo enuncia el Ministerio Público, lo ratifica la parte civil y la juez lo re-ratifica, es decir, se automotiva la misma juez
para poder lesionar el principio de necesidad. ¿Cuál es la necesidad de aplicar la medida extrema de detención preventiva cuando no existen elementos suficientes de convicción que determinan justamente que concurren todos estos requisitos exigibles por la 1173? A esos aspectos, autoridad, él conoce dónde vivía la víctima, cuáles son sus padres, dice, puede influenciar en la víctima. Mire usted, de manera subjetiva, meras presunciones abstractas. Y nuevamente lo repite, y también puede influenciar en los testigos. Por lo tanto, al no concurrir lo que establece y lo que exige la ley en el Estado Plurinacional de Bolivia, y claramente lesionando lo que establece la primacía de la norma normativa, el principio de necesidad, razonabilidad, legalidad, la norma más favorable, la ponderación, la igualdad de las partes, lesionando el artículo 54.3 de la independencia y la parcialidad, solicitamos a su digna autoridad que en sus buenos oficios, en base a las reglas de la sana crítica y la libre convicción, pueda revocar la resolución que viene en alzada por ser atentatoria a los derechos fundamentales. Eso sería su autoridad. Muchas gracias. Bien, escuchado los argumentos expuestos por